esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Muy queridos hermanos y hermanas, presentes esta mañana de domingo en Catedral de San Marcos, y quienes siguen esta Eucaristía por medio de las redes sociales, del canal 92, como de la radio diocesana, La Voz de la Buena Nueva. Un saludo cordial y fraterno a todos, especialmente a los padres de familia, a los que están bien, a los que están enfermos, a los ancianos, a aquellos que están pasando algún momento de dificultad en su vida, para que en el buen Padre Dios encuentren consuelo, fortaleza y paz. El Evangelio de San Marcos de este domingo 11 del tiempo ordinario nos presenta las parábolas de la semilla que crece por sí sola y del grano de mostaza. La parábola de la semilla que crece por sí sola enfatiza el dinamismo del reino de Dios. La semilla depositada en tierra tiene vigor para crecer a pesar de las dificultades. Dios mismo está actuando y su acción es invencible. La parábola del grano de mostaza
acentúa más el resultado impresionante que puede llegar a desarrollar una semilla insignificante. Esto nos hace comprender que en Jesús se cumplen las profecías. Si bien es cierto, este año los agricultores saben muy bien lo difícil que ha sido, pues, la siembra y luego la esperanza de la cosecha por la irregularidad de la crisis climática que estamos viviendo, de una época muy seca, de un calor que no habíamos tenido muchos años, de muchos incendios forestales. Ahora hemos pasado a una época de exceso de lluvia, aunque no en todas las partes del país. Pero nos indica, estas parábolas las podemos complementar con la primera, la parábola del sembrador, donde la semilla ciertamente tiene una potencia, una vitalidad capaz de desarrollarse, pero los frutos van a depender de la tierra. Los 4 tipos de tierra o de campos, lo sembrado a lo largo del camino, que los pájaros se la comen, lo sembrado entre piedras, lo sembrado entre zarzas y lo sembrado en tierra buena. Nosotros somos esa tierra que podemos dar muchos o pocos frutos o nada. Y de ahí entonces nuestra colaboración para que esa semilla de la palabra que se siembra en nuestros corazones dé los mejores frutos deseados. Las 2 parábolas presentadas por Jesús son tomadas de la vida ordinaria y resultaban familiares a quienes le escuchaban, acostumbrados, sobre todo campesinos, agricultores, a sembrar, regar y cosechar. Si bien es cierto, la parábola que hemos escuchado tiene referencia más al trigo, ¿verdad?, con las espigas, y después cuando ya el trigo pues ha madurado, que se corta. Pero para nosotros hay otros cultivos, otras siembras, pero que nos ayudan a entender cómo Jesús nunca explicó el misterio del reino de Dios de una manera teórica o descriptiva, sino que se sirvió de imágenes, figuras, comparaciones, lo que llamamos las parábolas, que son un género literario en la Biblia. Y de esa manera, como un buen maestro, recurre a la vida del campo, de la agricultura, para enseñar algo que no era tan conocido: el reino de Dios, que es el mensaje central de su predicación. Ese reino que Él inaugura con su persona, con su predicación, basado en las parábolas y basado también en los milagros. Ese reino que ya está entre nosotros, pero que su plenitud se dará al final de los tiempos. Ese reino que tiene unos valores que nosotros estamos llamados a cultivar, a fomentar y hacer que prevalezcan sobre los antivalores del reino: la dignidad humana, la vida, la paz, el amor, el perdón, la reconciliación, la misericordia, la solidaridad, las obras de caridad. Todo ello tiene que ver con esa buena nueva
del reino de Dios. Jesús nos instruye diciendo que Dios ha puesto algo divino en nuestros corazones. El reino de Dios es Jesús mismo y nosotros somos el lugar esencial donde se encuentra el reino de Dios. Dios quiere vivir y crecer en nuestro interior. Si correspondemos pacientemente a su gracia, su vida divina crecerá en nuestros corazones como la semilla crece en el campo. La semilla que hay que sembrar es la palabra de Dios, la buena nueva de Jesús. Si hay siembra, siempre se espera que haya fruto. La siembra se realiza mediante la formación, la catequesis, que es una de las tareas primordiales de la Iglesia. Un pueblo que no conoce la palabra de Dios ni el catecismo de la Iglesia Católica es un pueblo muy débil espiritualmente y puede morir como muere sin agua la semilla en el campo. Dice Lumen Gentium, documento de la Iglesia, que la palabra de Dios se compara a una pequeña semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega o de la cosecha. Y esto nos permite relacionarlo con la tarea evangelizadora de la Iglesia, que es urgente hoy día para evitar la indiferencia religiosa y el desinterés por la formación cristiana de muchos católicos. Muchos olvidan que la fe y las verdades religiosas hay que convertirlas en motor de la propia vida, procurando que orienten la conducta diaria. Desde hace algunos años se ha constatado, sobre todo la Iglesia nuestra del continente de la esperanza y del amor, como se llama América Latina y el Caribe, desde Aparecida el año 2007, han constatado que muchos bautizados y confirmados viven despreocupados de su fe católica. Por favor, bajen el sonido. Y necesitan ser evangelizados para que lleguen a ser auténticos discípulos misioneros de Jesús. Eso es justamente lo que estamos haciendo en la diócesis de San Marcos con los retiros de encuentro con Cristo y la formación de pequeñas comunidades de discípulos misioneros, para vivir y dar un mejor testimonio de nuestra fe, esperanza y caridad en el mundo de hoy. Pero aún falta un mayor interés en muchos agentes de pastoral para aprovechar estos retiros que sin lugar a dudas les hará mucho bien en el servicio, en los ministerios que se les ha confiado y de los cuales indudablemente estamos muy agradecidos por su gran colaboración en la tarea evangelizadora, porque han entendido de que todo bautizado y confirmado está llamado a ser un discípulo misionero de Jesús. Hay que evangelizar y catequizar a muchos católicos, especialmente también a niños y jóvenes, comenzando en el ambiente familiar. Los padres de familia en este día especial que les recordamos con aprecio y estima, pues deben ser los primeros catequistas de sus hijos, transmisores de la fe católica
desde la alegría, pues Dios está vivo y es fuente de la alegría y de la felicidad. También se debe catequizar en las parroquias y comunidades como en los colegios católicos. La catequesis no es otra cosa que hacer presente y recordar las verdades del Evangelio, y de esto es de lo que tienen necesidad tantos y tantos que no conocen de cerca la persona de Jesús, su mensaje, su reino, la buena nueva de la salvación, ni conocen la Iglesia fundada por Él y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, que es tan rico, contenidas también en compendios como el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que siempre es una materia pendiente en la formación de catequistas y agentes de pastoral, y no digamos en el pueblo santo de Dios, y también en el Código de Derecho Canónico, donde encontramos las normativas que nos deben ayudar a vivir mejor nuestra fe. De esa manera podemos comprender mejor nuestra fe católica, valorarla y los medios que la Iglesia nos ofrece para crecer y perseverar en nuestra santificación, la oración y los sacramentos. Es penoso saber cómo muchos bautizados y confirmados que se han despreocupado de su formación, que no participan normalmente del Día del Señor, del precepto dominical, pues llevan una fe muy débil y de ahí que son presa fácil de otras propuestas religiosas donde pensarán que, y es penoso también saber cómo algunos católicos creen que para dejar un vicio o una adicción hay que hacerse de otra iglesia cristiana, porque no han conocido la verdadera fe católica, no se han interesado en formarse a nivel personal o también a través de la formación que se ofrece muchas veces a los agentes de pastoral. El reino de Dios tiene en apariencia un comienzo humilde. Eso es lo que hoy las parábolas quieren enfatizar. Pero Cristo predice un notable desarrollo del que la historia da testimonio. No la inmediatez ni la espectacularidad, como a veces quisiéramos que Dios actuara en el mundo, pero no es así. Ya desde la primera lectura del profeta Ezequiel nos habla basándose en las alegorías de los árboles, especialmente del cedro, que Él humilla los árboles altos y eleva los árboles pequeños. Es una figura, una imagen, una comparación que nos recuerda lo que después enseñará Jesús, que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y nos recuerda pues también el cántico de la Virgen María, cuando en el Magnificat dice que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los que se consideran ricos los despide vacíos. De esa manera actúa el Señor en lo pequeño, en lo humilde, en lo frágil, y no en lo portentoso ni en lo prodigioso. Por eso hay que dudar de aquellas propuestas religiosas, de aquellas supuestas noches de gloria
o de aquellos espectáculos de supuestos milagros para que la gente les crea y les sigan, pero está totalmente en contra de lo que Jesús nos enseñó. Cuando hizo algunos milagros, les dijo que no lo dijeran a nadie, pero fueron quienes se beneficiaron de la bondad, de la misericordia del Señor, quienes hicieron publicidad de lo que el Señor había hecho, pero nunca el Señor hizo ningún milagro para hacer espectáculo, como cuando el diablo lo tienta para que convierta las piedras en pan después de 40 días de ayunar, o que se tirara desde lo alto del templo y que los ángeles lo iban a proteger. Cosas espectaculares que a nosotros nos agradan, pero no al Señor. De ahí entonces nuestra formación, catequesis, es fundamental para comprender mejor nuestra fe católica. El cristiano es discípulo de Jesús por la fe, por el bautismo y por la práctica diaria de lo que cree. Conforme vamos creciendo, la experiencia de Dios va guiando nuestro ser y nuestro actuar. Lo que vivimos como cristianos católicos es como una semilla sembrada en la tierra que va creciendo poco a poco, se va asentando en nuestra realidad si nosotros la cuidamos y la hacemos nuestra. La atención a los pobres, la oración confiada, nuestro compromiso cristiano en la sociedad, la celebración de la Eucaristía, la vivencia de la fe en la familia, en el trabajo, todas las acciones que realizamos con espíritu de servicio y en conformidad con la voluntad de Dios son signo de la presencia del reino de Dios. Un reino que va más allá de la realidad de cada uno, es un reino universal abierto a todos. Necesitamos confiar en la acción de Dios en nosotros, en su iglesia, en todas las personas, para que así no nos desalentemos ante las dificultades. En la vivencia de esto se demuestra más bien la profundidad y la fortaleza de nuestra fe. Es Dios mismo el que va actuando, en ocasiones con nuestra ayuda, pero otras veces a pesar de nuestros errores, de nuestras incoherencias y de nuestras debilidades. Debemos aprender de la pedagogía de Dios, que nos enseña a ver en profundidad a las personas, los acontecimientos, mirando lo pequeño, lo que apenas cuenta, lo sencillo, lo pobre. Dios prefiere estas mediaciones que no apabullan, que no generan espectacularidad, ni ocultan ni nos desvían de lo esencial que es Dios mismo. Son como los brotes tiernos de los que habla el profeta Ezequiel, o la semilla insignificante del grano de mostaza que desconfía de lo grandioso, porque oculta lo esencial que es Dios mismo como Padre que nos quiere y nos cuida. Estas mediaciones que Dios quiere es el poco a poco de nuestra vida de fe personal y comunitaria. Es la fidelidad de todos los días a nuestra vocación y misión de seguidores de Jesús. Son esos pequeños pasos que vamos dando como hijos e hijas de Dios y como hermanos y hermanas de todos al estilo de Jesús. Son esos brotes de esperanza que en la vida de cada uno manifiestan la cercanía, la realidad y la presencia de Dios. Debemos asumir la lentitud de los cambios. Nosotros quisiéramos ver
¿verdad?, de manera inmediata aquello que predicamos, encontrar conversión en los corazones de los hermanos. Pero debemos aprender de la sabiduría de los campesinos, de los agricultores, que cuando preparan el campo y siembran la semilla, no es para esperar al día siguiente, la semana siguiente, los frutos, sino que hay que cultivarlos, cuidarlos, para que lleguen a dar los frutos, esperando con mucha paciencia. No caer nunca en el desaliento, ni en el protagonismo, ni querer reconocimientos por lo bien que lo hacemos, ni buscarnos a nosotros mismos cuando decimos que buscamos el reino de Dios, o cuando en lugar de predicar el reino de Dios y a Jesucristo, nos predicamos a nosotros mismos. Eso es una gran trampa. No querer que las personas se conviertan cuando y como nosotros queramos, sino que nuestra oración sea más bien: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde debo ir? Que esta Eucaristía fortalezca nuestras convicciones cristianas y nos conceda la gracia de perseverar humildemente en la fe. Como dice el profeta Malaquías, allá en el capítulo 6, lo que Dios quiere de ti, hombre, es que confíes en Él, que pongas en práctica su palabra y que camines humildemente con tu Dios. Pero no olvidemos también lo que San Pablo nos dice al final de la segunda lectura en la carta a los Corintios, que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Es verdad que Dios nos ha revelado a un Dios que es Padre compasivo, misericordioso, un Padre que es lento a la ira y pronto en perdonar, un Dios, como dirá el profeta Ezequiel, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero cuidado, a veces nos podemos confiar de que Dios todo lo perdona, de que podemos equivocarnos sin mostrar un interés en nuestra conversión, en nuestro crecimiento personal y espiritual, en un compromiso cada vez más grande de los diferentes apostolados en la Iglesia, porque al final, claro que Dios respeta nuestra libertad, pero nos va a pedir cuenta de la vida, de los talentos, de las cualidades, de los dones que nos ha regalado, si los hemos sabido compartir con los demás o hemos llevado una vida egoísta, y ahí dependerá el premio o el castigo al final, aunque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice San Pablo a Timoteo. Que el Señor pues fortalezca nuestra fe y nos ayude a confiar siempre en su misericordia y a colaborar, a hacer presente el reino de Dios con sus valores del amor, de la justicia, de la paz, del perdón, de la defensa de la vida, de la reconciliación. Que así sea.